El brillante mundo del espectáculo en España durante los años 60 y 90 escondía pasiones incontrolables detrás de las sonrisas perfectas. Cuando el amor se convertía en una obsesión, los celos llevaban a nuestras estrellas a cometer actos desesperados, dejando cicatrices físicas y emocionales que el tiempo jamás borró. Hoy revelaremos 10 historias donde la traición se cobró un precio muy doloroso. Antes de adentrarnos en estos oscuros secretos, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué historia te sorprendió más. Ángel Cristo. El mundo del espectáculo bajo la gran carpa siempre estuvo rodeado de un aura fascinante, pero detrás de los aplausos se escondían sombras aterradoras. En la década de los años 80, este famoso domador era el rey indiscutible del entretenimiento español, un hombre que miraba a las fieras a los ojos sin temblar. Sin embargo, el verdadero peligro no habitaba en las jaulas, sino en su propio corazón. Su mente pronto se transformó en un laberinto de inseguridades que lo consumiría por completo. La desconfianza comenzó a tejer una red venenosa alrededor de su matrimonio con una de las mujeres más deseadas de aquella época. Lo que al principio parecía una simple actitud protectora, rápidamente evolucionó hacia una obsesión desmedida que no conocía límites. Cada evento público se convertía en un campo de batalla silencioso, donde una simple sonrisa de ella hacia otro hombre encendía una furia incontrolable. Las paredes de su hogar fueron testigos mudos de episodios de gran tensión. Fue en el invierno de 1988 cuando la situación alcanzó un punto de no retorno, desencadenando una de las confrontaciones más dramáticas del ámbito artístico. Ciego por una rivalidad imaginaria y consumido por el temor a perderla, el domador protagonizó un altercado sumamente violento. Las palabras hirientes dieron paso a las acciones físicas, y en medio del caos, los objetos contundentes y los cristales rotos volaron por el aire, amenazando con causar una tragedia. En medio de aquel torbellino de furia desatada, el uso de objetos cortantes dejó marcas profundas que iban mucho más allá del dolor emocional. Las lesiones físicas resultantes de este enfrentamiento fueron un testimonio escalofriante de hasta dónde podía llegar un ser humano cegado por la posesividad. Este doloroso incidente requirió atención médica inmediata y dejó cicatrices permanentes, convirtiendo la belleza de su historia de amor en un lienzo marcado por la brutalidad y la sinrazón. El entorno más cercano intentó ocultar la gravedad de los hechos para proteger la imagen pública de ambos, tejiendo un manto de silencio que asfixiaba a la víctima. Las influencias y el poder económico sirvieron como escudo durante un tiempo, encubriendo las visitas al hospital y justificando las marcas físicas como simples accidentes de trabajo. Pero la verdad tiene la costumbre de salir a la luz, y los rumores sobre aquel ataque desmedido comenzaron a filtrarse en los medios de prensa. Aquel episodio de violencia con objetos afilados marcó el declive definitivo de su brillante carrera artística y de su estabilidad emocional. El hombre que una vez dominó a las criaturas más feroces de la naturaleza, terminó siendo devorado por sus propios demonios internos. Las secuelas de aquella noche de furia persiguieron a la pareja hasta el final de sus días, recordando al público que, en ocasiones, el amor malentendido puede transformarse en el arma más afilada y destructiva de todas. Espartacos Antoni, la figura del gran seductor de la gran pantalla, siempre arrastró un magnetismo irresistible, pero su vida privada superó con creces cualquier guión cinematográfico. Durante las décadas de los 60 y 70, este carismático actor y productor se convirtió en el protagonista absoluto de los corazones más codiciados de España. Su imponente presencia encandilaba a las multitudes, ocultando hábilmente un temperamento volcánico que ardía con una intensidad aterradora bajo la superficie. Aquel galán de sonrisa perfecta vivía atormentado por fantasmas que él mismo alimentaba en la penumbra de sus pensamientos. A pesar de coleccionar romances de ensueño, su corazón no soportaba la idea de compartir la atención de la mujer que ocupaba sus pensamientos en aquel momento. La admiración del público hacia su pareja despertaba en su interior una sombra oscura y asfixiante, transformando el amor en una prisión invisible donde la desconfianza reinaba de forma implacable y constante. Todo estalló durante una ostentosa fiesta de gala en el corazón de Madrid. A mediados de la década de los 70, un evento repleto de personalidades destacadas. La velada parecía transcurrir con normalidad hasta que una simple conversación entre su compañera y un conocido empresario desató la tormenta perfecta. Los murmullos del salón fueron repentinamente silenciados por un arrebato de furia inesperado, mientras el actor avanzaba con una mirada ensombrecida por la sed de venganza ciega.
La confrontación verbal se desvaneció rápidamente para dar paso a un enfrentamiento físico que dejó a todos los presentes helados de espanto. En medio del intenso forcejeo, la mesa principal terminó destrozada, convirtiendo copas y botellas en armas improvisadas de inmenso peligro. El brillo de los cristales rotos fue el preludio de un desenlace doloroso, donde los cortes profundos y las marcas de la violencia mancharon de rojo la elegancia de una noche que prometía ser inolvidable y mágica. El caos reinante obligó a una intervención médica de urgencia para frenar las consecuencias de aquel ataque irracional nacido del despecho. Las heridas físicas requirieron numerosos puntos de sutura, dejando cicatrices imborrables que contarían la historia de aquella noche para siempre. Sin embargo, la maquinaria del poder se puso en marcha de inmediato para limpiar la escena, pagando voluntades y silenciando a los testigos para evitar que la prensa descubriera la magnitud del altercado. A pesar de los enormes esfuerzos por ocultar la verdad detrás de aquel telón de lujos y mentiras, el susurro del escándalo persiguió al artista durante mucho tiempo. Aquel incidente con elementos punzantes marcó un punto de inflexión en su leyenda personal, demostrando que su encanto escondía un abismo de inestabilidad emocional. Las marcas de la rivalidad nunca desaparecieron por completo, recordando al mundo que el fuego de la pasión, cuando se descontrola, puede quemar hasta las cenizas. Pepe Sancho. La pantalla chica española encontró en él a uno de sus rostros más emblemáticos y varoniles, un actor que conquistó a la audiencia interpretando papeles de hombres rudos y nobles a la vez. Durante los años 70 y 80, este intérprete valenciano alcanzó la cima de la popularidad, cabalgando hacia el éxito con un carisma arrollador. Pero lejos de los reflectores y los guiones heroicos, su vida sentimental escondía una trama mucho más oscura y dolorosa, marcada por una pasión destructiva. Su historia de amor con una de las cantantes más temperamentales y queridas del país comenzó como un cuento de hadas, pero el encanto se rompió con gran rapidez. El carácter posesivo del artista transformó la relación en un torbellino de emociones incontrolables. La admiración que ella despertaba en el público y en otros hombres encendía en él una desconfianza irracional. Los celos se convirtieron en un huésped permanente en su hogar, empañando los momentos felices con constantes reclamos. A medida que transcurría la década de los 80, las discusiones entre ambos dejaron de ser simples diferencias de pareja para convertirse en enfrentamientos de una intensidad alarmante. El entorno de los artistas comenzó a notar que las miradas de reproche escalaban hasta llegar a situaciones donde el control emocional desaparecía por completo. Fue en uno de esos episodios de furia desmedida, motivado por sospechas infundadas de traición, cuando las palabras perdieron su valor y hubo caos. En medio de un intercambio verbal sumamente hostil, el espacio íntimo de la pareja se transformó en un escenario de inmensa peligrosidad. La tensión acumulada estalló de pronto, y en un acto impulsivo dictado por el despecho, un objeto afilado se convirtió en el triste protagonista de la velada. El forcejeo, alimentado por la ceguera de los celos, resultó en cortes severos que silenciaron los gritos y dejaron en evidencia la crudeza de una relación que había cruzado todos los límites éticos. Aquel doloroso incidente requirió una intervención curativa inmediata, dejando cicatrices que la cantante tuvo que ocultar durante mucho tiempo bajo largas mangas y denso maquillaje. En aquella época, los conflictos domésticos rara vez cruzaban el umbral de la puerta y el temor al escándalo mediático obligó a mantener un firme manto de silencio sobre las lesiones producidas. La sociedad aplaudía al actor por sus actuaciones, ignorando la realidad que su esposa enfrentaba en la triste sombra. El recuerdo de aquel enfrentamiento con elementos cortantes persiguió a la pareja durante muchísimo tiempo, marcando el inicio de un ciclo de separaciones y reconciliaciones que mantuvo al país en vilo. Las marcas del cuerpo sanaron lentamente, pero el daño emocional provocado por aquella acometida nacida de la gran inseguridad jamás desapareció por completo. Esta triste historia nos demuestra que, detrás del éxito, los monstruos de la posesión pueden convertir el amor en un duro castigo. Antonio Cortés. El inmenso talento vocal de este artista revolucionó la música tradicional española, fusionando ritmos que conquistaron a toda una generación. Durante la década de los años 80, su figura se erigió como un pilar fundamental en las radios y escenarios de todo el país, proyectando la imagen de un hombre apasionado y cercano. Sin embargo, bajo las luces brillantes y el eco de las inmensas ovaciones, habitaba un espíritu atormentado por fantasmas oscuros. Su voz angelical contrastaba trágicamente con un temperamento irascible que, poco a poco, comenzó a dominar su vida personal de una forma aterradora y asfixiante.
El amor verdadero pronto se vio eclipsado por una sombra de posesión desmedida que transformó su hogar en un campo de batalla emocional. Su compañera de vida, una mujer de gran belleza y fortaleza, comenzó a padecer los efectos devastadores de una inseguridad patológica. Cada salida pública, cada interacción con los medios o cualquier simple sonrisa dirigida a otra persona despertaba en el cantante una furia irracional. La admiración externa hacia ella no era un motivo de orgullo, sino una amenaza directa que encendía la llama de unos celos verdaderamente enfermizos y destructivos. Fue a mediados de la década de los años 90 cuando la tensión acumulada durante tanto tiempo alcanzó un punto crítico e irreversible. Después de un evento social donde las miradas ajenas recayeron sobre su pareja, el regreso a su domicilio se convirtió en el escenario de una disputa aterradora. Las acusaciones infundadas de traición resonaron por los pasillos, elevando el tono de voz hasta niveles insostenibles. Cegado por un resentimiento imaginario, el ídolo musical perdió por completo el contacto con la realidad, dando paso a una confrontación física sumamente hostil y peligrosa. En medio de aquel torbellino de acusaciones y reproches, los elementos decorativos del hogar se convirtieron en armas improvisadas de inmenso riesgo. La violencia escaló hasta el punto en que diversos objetos cortantes y fragmentos de cristal roto entraron en escena, transformando una simple discusión en un enfrentamiento de consecuencias muy dolorosas. Las heridas provocadas durante este brutal altercado dejaron marcas físicas profundas, dibujando en la piel el mapa de un sufrimiento silencioso. Fue un episodio extremo que cruzó todos los límites del respeto y de la integridad personal. Las secuelas de aquella noche fatídica requirieron atenciones curativas inmediatas, pero el entorno del artista rápidamente tejió una red de protección para salvaguardar su carrera. En una época donde los conflictos familiares solían quedar sepultados tras las puertas cerradas, la víctima se vio obligada a disimular las cicatrices bajo capas de ropa y sonrisas forzadas frente a los fotógrafos. Las influencias del poderoso cantante sirvieron para silenciar a quienes presenciaron las visitas urgentes a la clínica, manteniendo intacta su brillante imagen de gran figura nacional. A pesar de los enormes esfuerzos por ocultar este doloroso incidente, el peso de la verdad terminó por quebrar la estabilidad de la relación y el prestigio del intérprete. Aquel enfrentamiento con elementos afilados marcó el inicio de un declive imparable en su trayectoria profesional, pues los rumores sobre su agresividad comenzaron a circular por las redacciones. La historia de este ídolo caído sirve como un sombrío recordatorio de que, cuando los celos enfermizos toman el control, el talento más grande no puede evitar que el amor se convierta en una condena dolorosa y permanente. Carlos Larrañaga. El arquetipo del galán elegante y seductor tuvo en este renombrado intérprete a su máximo exponente durante gran parte de la historia del cine y la televisión nacional. Su innegable atractivo físico y sus modales refinados lo convirtieron en el amor platónico de millones de espectadoras entre los años 60 y 90. Sin embargo, detrás de aquella fachada de caballero perfecto, la realidad de sus relaciones personales solía transitar por senderos repletos de turbulencias, marcados por una necesidad imperiosa de control y por pasiones desbordadas que nublaban su juicio. A pesar de su fama de conquistador empedernido cuando entregaba su corazón, lo hacía con una intensidad que rápidamente se volvía asfixiante. Su historial romántico estuvo protagonizado por uniones con mujeres de carácter fuerte y gran relevancia pública, lo que generaba un caldo de cultivo perfecto para las inseguridades. La idea de que su pareja pudiera deslumbrar a otros con su talento o belleza desencadenaba en su interior una tormenta de desconfianza. Las discusiones por celos se convirtieron en la banda sonora oculta de una vida que, de cara al exterior, parecía un idilio constante. Uno de los episodios más críticos de su trayectoria sentimental tuvo lugar a finales de los años 70, durante una época de gran tensión emocional en su matrimonio. Las sospechas infundadas sobre lealtades divididas carcomían la paz del hogar, transformando la convivencia diaria en un terreno minado donde cualquier chispa podía provocar una explosión. En el transcurso de una velada que comenzó con sutiles reproches y miradas cargadas de hostilidad, la barrera del respeto verbal se hizo añicos, cediendo el paso a un arrebato de ira que cambiaría el curso de su historia compartida. La intensidad del enfrentamiento escaló vertiginosamente y la confrontación física reemplazó a las palabras hirientes. En la vorágine de la disputa, impulsado por una rabia incontrolable nacida del temor a la pérdida, un objeto cortante que formaba parte del entorno doméstico adquirió un protagonismo letal. El forcejeo, impregnado de una profunda desesperación, culminó en un instante de caos donde las lesiones corporales hicieron acto de presencia.
El dolor físico y las marcas sangrantes evidenciaron de manera cruel hasta qué punto la posesividad había envenenado aquel amor. El secretismo se convirtió en el mejor aliado para proteger la imagen pública de la pareja tras este doloroso percance. Las heridas requirieron atención experta, pero se justificaron como un accidente fortuito para mantener a raya a la prensa del corazón, siempre ávida de escándalos. El sufrimiento quedó confinado a las cuatro paredes de la vivienda, obligando a la víctima a sanar sus cicatrices en la más absoluta soledad. Este encubrimiento permitió que el actor continuara su exitosa carrera, luciendo su encantadora sonrisa frente a las cámaras sin que el mundo lo supiera. Aunque el silencio mediático logró salvar las apariencias durante un tiempo, las fracturas internas de la relación resultaron verdaderamente irreparables. Aquel triste altercado, protagonizado por elementos punzantes y una desconfianza enfermiza, dejó una huella indeleble en la memoria de los involucrados. Su leyenda como uno de los actores más queridos de España quedó para siempre entrelazada con el lado más sombrío del romance, recordando que, en ocasiones, detrás de la imagen del amante ideal se esconde el peligroso fuego de la obsesión destructiva. Julio Iglesias, la voz romántica por excelencia, logró traspasar todas las fronteras, convirtiendo a este insigne cantante en el embajador musical de España ante el mundo entero. Desde los vibrantes años 70, su figura de galán melancólico, siempre bronceado y con una sonrisa seductora, llenaba estadios y acaparaba portadas de revistas en todos los rincones del planeta. Sus baladas hablaban de amores eternos y pasiones arrebatadoras, pero en el ámbito más privado, sus vivencias sentimentales transitaron por zonas de inmensa turbulencia, marcadas por un orgullo desmedido y una celopatía latente. Acostumbrado a ser el centro de atención y a recibir la adoración incondicional de multitudes, tolerar la independencia o el brillo propio de sus parejas resultaba ser un desafío monumental. Su primera gran historia de amor, que cautivó al país por completo, comenzó a resquebrajarse cuando la admiración mutua dio paso a la desconfianza crónica. Las largas ausencias debido a sus interminables giras internacionales alimentaban sus propias inseguridades, proyectando en su esposa sus miedos más profundos. Cada rumor, por infundado que fuera, encendía una llama de rencor y obsesión incontrolable. A medida que finalizaba la década de los 70, el desgaste de la relación se hizo verdaderamente insostenible, dando lugar a episodios de extrema confrontación. En el transcurso de un encuentro privado que pretendía aclarar malentendidos, la atmósfera se cargó de una hostilidad asfixiante. Las palabras de reproche y las acusaciones cruzadas elevaron la tensión hasta nublar por completo el sentido común del artista. Cegado por un sentimiento de posesión herida, el ídolo de masas perdió los estribos y dejó que sus impulsos más primarios tomaran el control de sus acciones en un instante fatal. La discusión verbal cruzó la línea roja de la violencia en cuestión de segundos, transformando un escenario de intimidad en un verdadero infierno. En medio de la confusión y el forcejeo, dominado por una furia irrefrenable, un elemento punzante se convirtió en el instrumento de un ataque irracional. El saldo de esta dolorosa confrontación fueron heridas físicas que requirieron asistencia médica urgente, dejando cortes profundos que destrozaron la confianza y el respeto mutuo. El glamour y la sofisticación se desvanecieron frente a la crudeza de un acto dictado por los celos. El hermetismo más absoluto rodeó este trágico suceso para evitar que la inmaculada reputación internacional del cantante sufriera algún daño. Los inmensos recursos de su entorno se desplegaron con gran eficacia para sellar los labios de todos los presentes y camuflar las intervenciones sanitarias como un percance doméstico sin importancia. La maquinaria del éxito no podía detenerse por un escándalo de tal magnitud, por lo que las verdaderas víctimas de aquel desatino se vieron forzadas a guardar silencio y a sanar sus marcas en la oscuridad, lejos de los reflectores públicos. Pese a los enormes esfuerzos por enterrar la verdad, el vínculo amoroso se rompió definitivamente poco tiempo después de aquel violento episodio. La separación acaparó todos los titulares, pero los verdaderos motivos que involucraban agresiones con objetos cortantes permanecieron velados durante años. Este oscuro pasaje en la vida del intérprete más universal demuestra que el inmenso talento para cantarle al amor no garantiza saber amar sanamente, y que las luces del escenario a menudo ocultan las sombras de un corazón devorado por sus propios demonios. Camilo Sesto, el ídolo de la canción melódica, rompió todos los esquemas de la industria musical española con su voz inconfundible y su imagen andrógina que fascinaba tanto a hombres como a mujeres. A lo largo de los vibrantes años 70 y 80, este talentoso artista nacido en Alicante logró vender millones de discos,
convirtiéndose en el compositor de cabecera de los corazones más apasionados y rotos del país. Pero mientras sus canciones hablaban de amores puros y desinteresados, su propia realidad íntima solía estar atrapada en una red de afectos asfixiantes y de obsesiones profundamente dolorosas. Siempre rodeado de un aura de misterio, sus relaciones personales se mantenían alejadas del escrutinio público todo lo posible, cultivando una imagen de solitario empedernido. Sin embargo, en el círculo cerrado de sus amistades más íntimas y parejas sentimentales, las dinámicas a menudo se tornaban oscuras y controladoras. La devoción absoluta que recibía de sus seguidores generaba en él un temor constante al abandono y a la traición en su entorno más cercano. Esta inseguridad lo empujaba a ejercer una vigilancia estrecha sobre aquellos a quienes amaba, asfixiando el cariño con exigencias irracionales. Fue a mediados de la década de los 80 cuando la estabilidad de su santuario personal se resquebrajó por completo, desembocando en una crisis verdaderamente alarmante. Durante una velada íntima en su lujosa residencia, donde compartía espacio con una persona fundamental en su vida afectiva, las dudas alimentadas por rumores malintencionados encendieron la mecha del conflicto. Lo que comenzó como un interrogatorio plagado de reproches melancólicos, rápidamente se transformó en un intenso drama cargado de hostilidad. Ciego ante la razón, el artista permitió que la desesperación dictara sus acciones en un arrebato incontrolable. La intensidad del enfrentamiento rompió los límites de lo verbal, creando un escenario de peligro inminente dentro de su propio hogar. En medio del forcejeo originado por la paranoia de la deslealtad, la desesperación llevó a uno de los involucrados a empuñar un instrumento afilado que formaba parte del entorno. El choque de emociones derivó en un desenlace doloroso, donde la violencia dejó marcas tangibles en la piel, silenciando de golpe las acusaciones. Las heridas corporales sirvieron como un sombrío recordatorio de que la idolatría y el amor malsano pueden resultar verdaderamente letales cuando se mezclan. Con la eficiencia de una maquinaria bien engrasada, su entorno más leal se movilizó de inmediato para encubrir la magnitud de los hechos y proteger su brillante carrera. Las curaciones se realizaron bajo el más estricto secreto médico, disfrazando la realidad de las lesiones tras la fachada de un inofensivo accidente doméstico, evitando así que los titulares de la prensa destrozaran su imagen. Aislado en su mansión, el ídolo sanó sus propias heridas emocionales, mientras la víctima de aquel descontrol asimilaba el silencio forzado, lejos de los reflectores. A pesar de que el suceso nunca llegó a confirmarse oficialmente frente a las cámaras, los ecos de aquella turbulenta noche alteraron para siempre el rumbo de su vida amorosa. Las huellas de aquel altercado con elementos punzantes profundizaron su aislamiento, llevándolo a construir muros emocionales cada vez más altos y difíciles de escalar. La estrella que le cantaba al amor incondicional demostró, en su momento más oscuro, que el miedo a la soledad puede transformar el paraíso terrenal en un encierro verdaderamente destructivo y aterrador. José Luis López Vázquez, con su inconfundible voz y su capacidad magistral para interpretar al español medio, este querido actor se coronó como uno de los pilares indiscutibles del cine patrio. A lo largo de las décadas de los 60 y 70, su rostro apareció en infinidad de comedias y dramas, conquistando al público con su gran talento versátil. Era el hombre que hacía reír a carcajadas a toda la nación, el vecino entrañable de la gran pantalla. Sin embargo, su vida amorosa distaba mucho de ser una comedia ligera. Más bien se asemejaba a un intenso drama donde los celos dictaban el guión de su día a día. Su naturaleza profundamente apasionada e insegura lo convertía en un compañero sumamente posesivo. A pesar del éxito y el cariño incondicional de los espectadores, la desconfianza anidaba en su interior como un oscuro inquilino. Mantener relaciones sentimentales estables se volvía una tarea titánica, pues cualquier mínima interacción de su pareja con el mundo exterior era interpretada como una grave amenaza. En la intimidad de su hogar, el hombre afable daba paso a un individuo atormentado por fantasmas de traición, exigiendo muestras constantes de devoción que nunca parecían ser suficientes. La situación llegó a un límite verdaderamente doloroso a finales de los años 80, durante un periodo de gran inestabilidad emocional en su vida privada. En el curso de una disputa motivada por sospechas totalmente irreales, el volumen de los reproches subió de forma estrepitosa. La tensión, acumulada durante meses de interrogatorios y control absoluto, nubló el raciocinio del aclamado intérprete. Incapaz de gestionar su propia angustia frente a la posibilidad del abandono, la confrontación escaló rápidamente de las palabras hirientes a un acto de hostilidad física que nadie podría haber anticipado. En medio de aquel torbellino de furia y sin razón,
El miedo a la pérdida desencadenó una reacción impulsiva que involucró el uso de elementos cortantes presentes en la habitación. La trifulca, alimentada por la obsesión y el despecho, resultó en un encuentro violento que dejó dolorosas marcas físicas. Las lesiones corporales y el derramamiento de sangre evidenciaron la magnitud del descontrol emocional que gobernaba la relación. El ídolo de la comedia española se había transformado, en cuestión de segundos, en el protagonista de su propio y trágico episodio de gran oscuridad. Para salvaguardar la intachable imagen de un actor tan entrañable para el país entero, el círculo cercano organizó un pacto de silencio inquebrantable. Las atenciones médicas requeridas se camuflaron bajo la excusa de un desafortunado percance doméstico, evitando así que el escándalo llegara a las páginas de sucesos. La maquinaria del mundo del espectáculo funcionó a la perfección para encubrir la verdad, obligando a la otra parte a llevar sus cicatrices con discreción y permitiendo que el actor continuara recibiendo aplausos como si nada de aquello hubiera ocurrido. Aunque el público nunca sospechó la verdad detrás del telón, aquel triste enfrentamiento marcó un antes y un después en su trayectoria afectiva. El incidente con objetos afilados evidenció que, detrás de la sonrisa bonachona y el talento desbordante, latía un corazón consumido por el temor y la dependencia malsana. Su legado cinematográfico permanece intacto, pero en la penumbra de su intimidad, esta historia recuerda que incluso los rostros más amables pueden esconder pasiones lo suficientemente turbulentas como para herir a quienes juran amar incondicionalmente. Paco Rabanne. La fuerza interpretativa de este titán del cine español, nacido en la región de Murcia, cautivó a los directores más exigentes y a un público que veía en él la encarnación del hombre apasionado, rudo y visceral. Durante su apogeo en las décadas de los 60 y 70, su figura de recio magnetismo lo convirtió en el eterno galán atormentado de las grandes producciones. Su voz profunda y su mirada intensa conquistaban cualquier pantalla, pero en la vida real, ese mismo fuego interno a menudo amenazaba con reducir a cenizas todo lo que juraba proteger y amar incondicionalmente. Hombre de fuertes convicciones y sangre caliente, su vida sentimental siempre estuvo envuelta en un torbellino de emociones llevadas al extremo. Cuando la pasión se mezclaba con la incertidumbre, el famoso actor perdía la noción de los límites, dejándose arrastrar por una desconfianza tan profunda como infundada. La belleza y el éxito de sus compañeras de vida se convertían, paradójicamente, en el origen de sus mayores inseguridades. La más mínima atención externa desencadenaba en su mente una tormenta de reproches, transformando los momentos de intimidad en duros e incesantes interrogatorios. Uno de los episodios más críticos de su biografía amorosa tuvo lugar a principios de los años 80, marcando un punto de no retorno en su estabilidad emocional. Tras una gala donde el talento de su pareja brilló con luz propia, el retorno al hogar familiar se convirtió en un escenario de enorme tensión. Cegado por unos celos verdaderamente irracionales, el aclamado protagonista comenzó una fuerte discusión que rápidamente subió de tono, desbordando todas las barreras del respeto. La ira reprimida estalló, transformando la noche en un torbellino de reproches y miedo incontrolable. La confrontación cruzó la peligrosa línea de la agresividad en un abrir y cerrar de ojos, dejando atrás las palabras para dar paso a un enfrentamiento físico estremecedor. Dominado por el pánico a perder el control de la relación, la situación escaló hasta el punto en que un instrumento cortante apareció en escena como trágico protagonista. En la confusión de la refriega impulsada por el resentimiento, las lesiones hicieron su dolorosa aparición, tiñendo de oscuridad la velada. El ícono del séptimo arte demostró, de la peor manera, que la pasión desmedida puede convertirse en un arma letal. A pesar de la gravedad de los hechos, el silencio se impuso rápidamente gracias a la intervención de allegados y profesionales del medio, decididos a proteger su gran legado. Las curaciones necesarias se justificaron como producto de un infortunio hogareño, cerrando así las puertas a cualquier filtración en la prensa sensacionalista. En una época en la que las miserias de la intimidad se barrían bajo la alfombra dorada del éxito, las víctimas se veían forzadas a sobrellevar su dolor a escondidas, mientras el país continuaba adorando ciegamente a su estrella cinematográfica indiscutible. Aquel doloroso incidente dejó profundas cicatrices en el alma de los implicados, abriendo una brecha irreconciliable en la confianza mutua. Aunque su carrera siguió cosechando éxitos y reconocimientos internacionales, la sombra de aquella noche de arrebato incontrolable lo persiguió en el ámbito privado. Su historia se erige como una triste paradoja. El hombre capaz de emocionar multitudes interpretando las tragedias más nobles
Terminó convirtiéndose en el autor de su propio drama de celos, demostrando que ni la mayor de las fortunas puede domar a un corazón salvaje y desconfiado. Bárbara Rey. La espectacularidad de su presencia escénica y su magnetismo natural la coronaron como una de las artistas más deseadas y polémicas de la transición española. A lo largo de las décadas de los 80 y 90, su nombre era sinónimo de éxito en televisión y revistas, pero su vida privada se desarrolló en un escenario plagado de altibajos emocionales y sombras muy alargadas. Acostumbrada a ser el epicentro de todas las miradas, su entorno afectivo se vio frecuentemente asolado por tormentas de inmensa intensidad, provocadas por la pasión y la desconfianza desmedida que dominaban sus relaciones más significativas. El escrutinio público constante y la fama deslumbrante se convirtieron en un arma de doble filo para la aclamada vedette. Sus romances ocupaban las portadas de la prensa del corazón, pero en la penumbra de la convivencia, las inseguridades florecían de manera alarmante. La adoración que ella misma despertaba generaba en sus parejas un instinto posesivo difícil de controlar, desencadenando una espiral de reproches y dudas asfixiantes. Las discusiones se volvieron una dolorosa rutina en la que el amor parecía siempre estar en la cuerda floja, amenazado por el temible monstruo de la inseguridad crónica. Durante una de las etapas más convulsas de su trayectoria sentimental, el estrés mediático y la inestabilidad personal colisionaron de forma verdaderamente destructiva. En el transcurso de una tensa confrontación doméstica, alimentada por sospechas de terceras personas y agravios acumulados, la situación perdió por completo el cauce de la racionalidad. Lo que empezó como un amargo cruce de acusaciones, derivó en una demostración de poder y desesperación verdaderamente alarmante. En ese instante de ceguera emocional, la agresividad tomó el mando de las acciones, borrando cualquier rastro de amor y respeto mutuo. La crudeza del enfrentamiento alcanzó un nivel crítico cuando el temor al engaño motivó una reacción sumamente hostil. En medio del caos reinante, un objeto afilado se convirtió en el doloroso testimonio de una relación profundamente intoxicada por la obsesión. La colisión física, nacida de un arrebato de furia incontrolable, se saldó con heridas corporales que atestiguaron la gravedad del conflicto. El sufrimiento quedó marcado en la piel, evidenciando de manera palpable cómo el afán de posesión había corrompido un vínculo que alguna vez prometió ser una hermosa y pura historia de amor eterno. Como era costumbre en las altas esferas del espectáculo, los inmensos recursos se movilizaron con rapidez para aislar el problema y proteger la preciada imagen de la estrella. Los cuidados sanitarios se llevaron a cabo con la máxima discreción, ocultando las verdaderas causas de las curaciones para evitar el escarnio público y el juicio implacable de los medios. Este muro de silencio obligó a las partes involucradas a procesar el trauma en solitario, fingiendo normalidad bajo los potentes focos mientras sus corazones intentaban sanar el inmenso daño provocado por aquella acometida salvaje. El rastro de aquel doloroso incidente persistió mucho más allá de la recuperación física, transformando la dinámica amorosa de la artista de forma permanente. Este oscuro capítulo, protagonizado por la violencia y los elementos punzantes, demostró que el deslumbrante universo de las plumas y las lentejuelas puede ocultar abismos de dolor inenarrable. La vida de esta icónica estrella nos recuerda trágicamente que, cuando el amor se transforma en una obsesión enferma, las heridas más profundas no son siempre las que captan las cámaras, sino las que desgarran el alma en completo silencio.